voy a plantearles un problema. Ya vimos inmuebles federales, vimos algo de inmuebles estatales, pero surgió un problema que quisiera ver si me ayudan a resolverlo. El supuesto es muy sencillo. Es un mexicano por naturalización, adquiere en zona restringida un inmueble, cambia su nacionalidad. Recuerden que la nacionalidad mexicana por naturalización, de acuerdo al 37, sí se puede perder. Bueno, entonces, este mexicano por naturalización compra su casita en Cancún. Ya no quiere ser mexicano y cambia su nacionalidad. Problema: esos bienes que son en zona restringida siguen siendo del extranjero, aunque existe la prohibición del 27 constitucional. 1. 2. El cambiar la nacionalidad es una forma de perder la propiedad. Segundo problema: este mismo mexicano por naturalización adquirió en el Distrito Federal, en la zona restringida, cambia su nacionalidad, sigue siendo propietario del inmueble o no es propietario del inmueble. Ya no estamos dentro del supuesto del 27. Ya estamos hablando de un inmueble fuera de la zona restringida. Pierde la propiedad, la conserva. Si la pierde, ¿quién la adquiere? Vamos a plantear otro artículo constitucional que nos dice el 14: nadie puede ser privado de sus bienes o derechos sino mediante un juicio seguido ante la autoridad competente. Yo voluntariamente renuncio a la nacionalidad mexicana. Por renunciar a la nacionalidad mexicana, pierdo la propiedad de los bienes adquiridos en zona restringida o no. Pierdo la propiedad de los bienes ubicados en cualquier otra parte del territorio, ¿sí o no? Y si los pierde, si alguien lo pierde es porque alguien lo adquiere. ¿Quién sería el dueño? Si alguien me ayuda a resolver este conflicto existencial, bueno, constitucional. Tiene un plazo para vender el inmueble en zona restringida y si en este plazo no lo vende, entonces ya se necesitará un procedimiento para que la federación adquiera el inmueble. Ok, vamos a ver en efecto, fíjense, no es la Constitución, no es la ley ni de inversión extranjera, ley de nacionalidad. Nos da, no sé si sea la solución, nos da un viso de solución el artículo 23 del reglamento de la ley de nacionalidad. Vamos a leer. ¿Sí, alguien? ¿Se parece o no? No, sí, sí. Perfecto.
Perfecto. Artículo 23 del reglamento de la Ley de Nacionalidad. Fíjense, es un reglamento. La primera nota que quiero que entiendan. ¿Okay? La persona que pierda la nacionalidad mexicana por naturalización y haya adquirido bienes inmuebles fuera de la zona restringida o obtenido concesiones para la explotación y explotación de minas y aguas en territorio nacional, deberá dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la resolución realizar el trámite previsto por los artículos 27, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10A de la Ley de Inversión Extranjera. Si dichos inmuebles fueron adquiridos dentro de la zona restringida, dentro de 2 años siguientes a la resolución, transmitirá la titularidad de estos derechos a persona legalmente facultada. Ante la inobservancia de lo dispuesto en este artículo, la Secretaría turnará el asunto a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que se instale el procedimiento respectivo para reivindicar a la Federación los bienes inmuebles de que se trata, en términos de las disposiciones legales correspondientes. Nos da la solución, cuestionable o no, tenemos el primer supuesto. A ver, primer problema, primer supuesto, fuera de la zona restringida. ¿Qué es lo que pide el reglamento? Señores, es muy sencillo. Pedir nuevamente el permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para firmar la cláusula cambio. Solución, háganlo, les va a costar 5,025 pesos y se quitan historias. O sea, queremos ser muy técnicos, nos vamos a la par, que va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, si algún día les toca a alguien con este supuesto, fuera de la zona restringida, despreocúpense, pidan el permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se los dan 3 días, les cuesta ahorita 5,025 pesos, resolvieron el problema. Donde es más delicado es en el otro supuesto. Me obligan a vender. Y yo digo, no quiero. La autoridad administrativa me puede obligar. Vía reglamento me pueden obligar. Aún más, ¿existe alguna disposición donde no sea por copropiedad, donde al titular, al dueño, lo obliguen a vender? ¿Conocen algún supuesto? Bueno, les voy a decir, sí hay un supuesto en materia de latifundios. ¿Pueden obligar al latifundista a vender? La respuesta es sí. ¿Dónde está contemplado? En la Constitución. La Constitución determina que en caso de latifundios, la Secretaría de Relaciones de Reforma Agraria notificará al titular para que fraccione y enajene la parte del terreno que exceda de la propiedad privada. Además, creo que es 27, debe de ser por ahí la fracción 16, 17. O sea, en este supuesto, la Constitución sí obliga a vender. Pero en el caso del mexicano que pierde la nacionalidad, un reglamento puede ir contra la ley, puede ir contra la Constitución. Hablamos de los casos en que puede adquirir la propiedad del Estado, lo puede reivindicar. ¿Sí entienden el problema? Ahora, ¿qué se les ocurre de solución? ¿Qué hacemos? Les llega el cliente y le digo, oiga, fíjate, tengo este problema, tengo mi casa en Cancún, ¿qué hago? Y no la quiero vender. Ustedes como abogados, ¿cuál es la solución que le dan? Algún alumno me dijo, lo afecto en fideicomiso. Digo, a ver, ¿tienes una idea de cuánto va a costar esa transmisión o esa afectación en fideicomiso? No. ¿Sabes cuánto te cobran las fiduciarias? No. Entonces, por razones de peso,
quita esa solución. Gravosa y no me resuelve el problema. ¿Qué otra solución se les ocurre? ¿Consideran que es constitucional esta disposición? Si es constitucional hay que acatarla. Si no es constitucional hay que pugnarla. Bueno, nada más para que vean cómo uno va viendo dentro de la vida profesional una serie de casos. Evidentemente, vamos, yo soy de la teoría muy práctica. Yo le diría, a ver, si quieres vete al amparo, si no quieres, si pierdes el amparo, lo vendes, se lo regalas a tu hija, lo que tú quieres. Pero yo de entrada, yo primero cuestiono, o sea, un reglamento no puede ir más allá de la ley. Si apareciera una ley que me lo dijera, adquirí siendo mexicano, no me pueden aplicar retroactivamente una ley. Bueno, de todas maneras, para que vean que si hay casos un poco raros donde el Estado puede ilegalmente, inconstitucionalmente pretender adquirir la propiedad. Si apareció el bien, no había el exceso del... Sí. Fracción 17. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados en sus respectivas jurisdicciones expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las exenciones que llegaran a exceder los límites señalados en las fracciones cuarta y 15 de este artículo. El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación correspondiente. Fíjense, aquí lo está planteando la Constitución. Está diciendo un plazo de 1 año. No es un reglamento. Digan, oiga, es constitucional que a mí, latifundista, me quiera obligar a venderlo. La respuesta, por supuesto, que constitucionalmente es correcto. Fundamento precisamente el 27, la fracción 17. Plazo, 1 año. ¿De acuerdo? Bueno, ya vimos entonces bienes federales, bienes estatales. Caso de los bienes municipales es la misma historia. El municipio es propietario, sí. ¿El municipio de qué bienes será propietario? De los bienes ubicados dentro de los límites del municipio, que los límites los determina la legislatura del Estado, siempre y cuando no sean federales, estatales, ejidales o de particulares. Entonces, es una labor titánica de desentrañar cuándo es uno u otro. Ahora vamos al tema que nos interesa, al régimen patrimonial del Distrito Federal. Primero, el Distrito Federal no es un estado, es una entidad federativa. El Distrito Federal no tiene una constitución, tiene un estatuto de gobierno. Este estatuto de gobierno no fue expedido por el Congreso local, fue expedido por el Congreso de la Unión. En el Distrito Federal hay un ejecutivo dual, que es el Ejecutivo Federal y el jefe de gobierno. En el Distrito Federal hay un poder legislativo dual, Asamblea Legislativa y Congreso de la Unión. Entonces, el Distrito Federal es como una cosa rara. Lo que sí podemos decir de su naturaleza es, primero, es la capital de los Estados Unidos mexicanos. Es una persona moral y tiene capacidad para adquirir y enajenar toda clase de bienes. Tercera nota, es una entidad federativa. Ya habíamos escuchado que constitucionalmente el Distrito Federal puede adquirir, o sea, el Distrito Federal puede ser propietario. Si ustedes ven el artículo 44 constitucional, ahí nos define
la naturaleza del Distrito Federal y cuáles son sus límites, que obviamente nos va a remitir al Estatuto de Gobierno y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México, con los límites y extensión que le asigne el Congreso General. El Distrito Federal tiene los límites ya determinados en el Estatuto de Gobierno y ustedes tienen mera curiosidad de ver cuáles son los límites del Distrito Federal. Los pueden encontrar en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Ahí vienen todos los dineros del Distrito Federal. Entonces, si habíamos partido del supuesto que cada entidad federativa es propietaria de los bienes ubicados dentro de su territorio, pero lo primero que tenemos que saber es cuáles son los límites. Los límites están precisados en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Bueno, el Distrito Federal, como persona moral, puede adquirir la propiedad. A diferencia de la Federación, no podemos hablar del Distrito Federal como una propiedad original. Lo que sí podemos hacer es decir, el Distrito Federal puede adquirir por actos de derecho privado. ¿Sí puede o no puede? Por supuesto. El Distrito Federal puede comprar, sí. Puede recibir en donación, sí. Puede permutar, sí. Puede donar, sí. Puede recibir en pago, sí. O sea, el Distrito Federal, como cualquier persona moral, puede adquirir la propiedad por cualquier causa de derecho privado. Bueno, puede adquirir por actos de derecho público. El Distrito Federal puede expropiar. Precisamente el artículo 27, creo que es el segundo párrafo después de la fracción sexta, donde faculta a expropiar. ¿Cuál sería la diferencia? Que curiosamente la ley de expropiación que se aplica es la federal. No existe una ley de expropiación local. La ley que se aplica es la federal. Fracción sexta. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. Las leyes de la Federación y de los estados en sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que ese valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Este mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. Gracias. Bueno, entonces, primer supuesto, ¿el Distrito Federal puede adquirir por expropiación? La respuesta es sí. Fundamento 27 constitucional. Ley que se aplica, ley de expropiación federal. No existe en el Distrito Federal una ley de expropiación local. ¿Por qué? Ya ven que nuestros legisladores locales prefieren legislar en matrimonios y cosas de bonitas, los chavos.
curioso es que no hay una ley de expropiación. Y el mismo estatuto de gobierno nos remite precisamente a la ley de expropiación. Entonces, ¿puede adquirir por expropiación? La respuesta es sí. ¿Puede adquirir por nacionalización? No, es federal. ¿Puede adquirir por decomiso? Le puede quitar la propiedad. Si encuentra un funcionario con sus liguitas que tiene otros bienes, ¿se la puede quitar? Por supuesto que sí. Extinción de dominio. ¿Puede adquirir por extinción de dominio? ¿Es federal o local o concurrente? Concurrente. Entonces, evidentemente, sí podría adquirir. Puede adquirir quitándole la propiedad para el pago de impuestos. Por supuesto. Ya le cuentas, el Distrito Federal también puede adquirir la propiedad por cualquier acto de derecho público. Excepción, nacionalización. Eso no puede, porque los inmuebles nacionalizados son federales. De ahí en fuera puede adquirir por decomiso, por orden del juez para el pago de impuestos, por enriquecimiento ilegítimo, ilícito, expropiación, extensión de dominio. Sí puede. Entonces, el Distrito Federal como persona moral puede adquirir por actos de derecho privado, por actos de derecho público. Ahora, ¿cuáles son los bienes que le pertenecen? Presupuesto. Todos los bienes ubicados dentro del límite del Distrito Federal son propiedad del Distrito Federal, salvo, y aquí vienen las excepciones, que sean federales, que sean de estados extranjeros. El estado extranjero puede ser propietario de un inmueble, claro, en cualquier parte de la República. O sea, Estados Unidos ya se me antojó y voy a agarrar ahí en la frontera, en la costa, en Guanajuato le gustó, ¿verdad? Puede adquirir la propiedad de los estados extranjeros. Sí. Sus casitas de campo para los puede adquirir. Ser embajador, pues, ¿por qué no? Bueno, la respuesta es no. El Estado extranjero solo puede adquirir la propiedad en el Distrito Federal, solo, con un segundo requisito, que sea destinado para embajadas o para precisamente inmuebles de su servicio consular. Fuera del Distrito Federal, ¿puede adquirir la propiedad? La respuesta es no. Solo puede adquirir derechos de fideicomisario. Y el fundamento es precisamente el 27, la fracción primera constitucional. Fracción primera. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.
el Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran en el lugar permanente de la residencia de los poderes federales la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. Entonces, ¿los estados extranjeros pueden ser propietarios de bienes ubicados en el Distrito Federal? La respuesta es sí. Solo pueden adquirir la propiedad privada en el Distrito Federal. Fuera del Distrito Federal, solo derechos de fideicomisar. Se reformó el reglamento de la ley de inversión y ahora ya no es potestativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgar el permiso a la fiduciaria cuando va a adquirir un estado extranjero. Ya, si no me recuerdo, es el artículo 10 del reglamento de la ley de inversión extranjera, donde ya señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgará el permiso a la fiduciaria para que el estado extranjero adquiera estos derechos de fiduciaria de un inmueble que va a destinar a un consulado. Pero estamos hablando, si alguien tiene el artículo 10 del reglamento de la ley de inversión. Pero propiedad particular, propiedad plena, solo en el Distrito Federal, autorización de Relaciones Exteriores, y siempre se destine a embajada o legaciones. Sí. Ahí es ya por la Convención de Viena sobre relaciones tanto diplomáticas como consulares, ¿sí? Que, digamos, constitucionalmente, bueno, de acuerdo al 133 y el criterio de la Corte ya está debajo de la Constitución, ¿sí? Pero es por ahí ya es por la Convención de Viena, ¿sí? Artículo 10. Tratándose de personas físicas o morales extranjeras, la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgará los permisos a que hace referencia el artículo 11 de la ley, cuando la solicitud cumpla con lo dispuesto en el artículo anterior y el inmueble objeto del fideicomiso se destine a 1. Parques y fraccionamientos. ¿Perdón? Fracción décima, creo que la décima. Oficinas consulares y residencias oficiales de gobiernos extranjeros. Si se destina, o sea, si ustedes un día son asesores de algún gobierno extranjero, no les olvide, ¿pueden adquirir derechos de fideicomisario en cualquier parte de la República? Sí. Para consulados no tiene ningún problema, ya no es una facultad discrecional de Relaciones Exteriores, antes sí. Propiedad plena solo en el Distrito Federal. Bueno, regreso. Entonces, ¿cuáles son los bienes del Distrito Federal? Pues todos aquellos que no sean federales. Entonces, espacio aéreo, subsuelo, los bienes destinados al servicio público utilizados por la Federación, evidentemente no. Templos, monumentos arqueológicos, tampoco. Entonces, inmuebles federales no son propiedad. Inmuebles ejidales, comunales, tampoco. Bienes de los particulares, tampoco. Bienes de los estados extranjeros, tampoco. Todos los demás, sí, son propiedad del Distrito Federal. Entonces, las delegaciones, no, para nada, no. El municipio sí tiene personalidad jurídica, las delegaciones solo tienen personalidad jurídica para manejar una controversia constitucional. No tienen personalidad jurídica las delegaciones. No pueden enajenar, no pueden adquirir, no, las delegaciones no tienen personalidad jurídica. Bueno, entonces, ok, ya sabemos cuáles, ya descubrimos que no son federales, ejidales, ni de particulares, ni de estados. Bueno, entonces, son del Distrito Federal. ¿Cómo los clasifica la ley a los bienes del Distrito Federal? Sigue la clasificación clásica de bienes de dominio público y bienes de dominio privado. ¿Cuáles son los bienes de dominio público? 1. Los de uso común. 2. Los bienes destinados a la prestación de un servicio público. Los bienes utilizados por las entidades y dependencias del gobierno federal. El fundamento
artículo 137 a 139 del Estatuto de Gobierno, que recuerden que es el equivalente a la Constitución local. Entonces, si alguien me auxilia, entonces 137 a 139 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Obviamente serán bienes de dominio privado, pues los que no sean bienes de dominio público. El patrimonio del Distrito Federal se compone de los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. La ley regulará el régimen patrimonial del Distrito Federal. Sus disposiciones serán de orden e interés públicos y de observancia obligatoria. El 138. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación aplicable, los bienes de dominio público del Distrito Federal son los siguientes: los de uso común, los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la prestación de servicios públicos o actividades equiparables a ello, o los que utilicen las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal para el desarrollo de sus actividades. Los inmuebles expropiados a favor del Distrito Federal, una vez que sean destinados a un servicio público o alguna de las actividades que se equiparen a los servicios públicos o que de hecho se utilicen para sus fines. Las tierras y aguas, a excepción de las comprendidas en el artículo 27, párrafos 4, 5 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad del DF. Los canales, zanjas y acueductos, propiedad o construidos por el Distrito Federal, así como los cauces de los ríos que hubiesen dejado de serlo, siempre y cuando no sean de jurisdicción federal, debiendo observarse al respecto las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Los inmuebles ubicados en el territorio del Distrito Federal y que la Federación transmita a este, y con la finalidad de satisfacer las necesidades de crecimiento, vivienda y desarrollo urbano. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores. Los muebles propiedad del Distrito Federal que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, como los documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las conexiones de sus bienes, los especímenes, tipos de la flora y la fauna, las colecciones científicas y filatelíticas, los archivos y fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otra que tenga imágenes y sonidos, y las pinturas, murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada a ella permanentemente a los inmuebles del Distrito Federal. Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio, mientras no cambien su situación jurídica a acción reivindicatoria o de posición definitiva o provisional. Bueno, aquí ya nos da el listado, que me da cuentas, miren, yo por cuestión práctica, digan, a ver, ¿cuáles son bienes de dominio público? Los de uso común. Dos, los bienes destinados a un servicio público y los bienes utilizados por las entidades y dependencias. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son los bienes de uso común? Bueno, la ley del régimen patrimonial del servicio público, que es la ley que determina, regula y reglamenta todo el patrimonio del Distrito Federal, nos lo va a definir precisamente en el artículo 19 y 20. Ahora cambiamos de la ley del régimen patrimonial del servicio público. ¿Cuáles serían? Calles, avenidas, montes, panteones, mercados. Pero bueno, para que lo escuchen de viva voz. Artículo 19 y 20 de la ley del régimen patrimonial y servicio público. Ya el Estatuto de Gobierno, que jerárquicamente tiene una jerarquía mayor que la ley del régimen patrimonial, nos determina que los bienes de dominio público no se pueden enajenar, no se pueden embargar y no se pueden prescribir, igual que a un nivel federal. ¿Sí?
Artículo 19. Se considerarán bienes de uso común aquellos que pueden ser aprovechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Artículo 20. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares, los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los particulares y que tengan utilidad pública, las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos, y los mercados, hospitales y panteones públicos. Esos son los bienes de uso común. Todos estos son bienes de dominio público, no se pueden enajenar. Ahora, ¿cuáles son los bienes de dominio privado? Bueno, el artículo 139 del Estatuto de Gobierno nos dice cuáles son. Y miren, lo increíble de la definición de la ley es, nada más con que lean el primer párrafo del artículo 139 del Estatuto de Gobierno, se van a empezar a reír. ¿Cuáles son los bienes de dominio privado? Los que no son de dominio público. Ya, resolvimos el problema. Artículo 139. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación aplicable, son bienes de dominio privado del Distrito Federal los siguientes: los no comprendidos en el artículo 138 y cuyo uso y utilidad no tengan interés público. Acuérdense que el 138 había mencionado a los bienes de dominio público. Entonces, ¿cuáles son los bienes de dominio privado? Los que no son bienes de dominio público. Es como, ¿quiénes son extranjeros? Los que no son nacionales. Bueno. ¿Quiénes son los hombres? Los que no son mujeres. No es precisamente la mejor técnica, pero bueno, así lo define el Estatuto de Gobierno y lo vuelve a retomar la Ley del Régimen Patrimonial. Ahora, ¿cuál es la importancia de que sean bienes de dominio privado y bienes de dominio público? Porque fíjense que a un nivel federal ya la Ley General de Bienes Nacionales ya no hace esa distinción, simplemente habla de bienes nacionales. En esto federal sí se manejan bienes de dominio privado y bienes de dominio público. ¿Cuál sería la diferencia? Para que valga la pena hacer esta distinción. Si no dice que ninguno se puede enajenar, no se puede prescribir, no se puede embargar. Bueno, la diferencia es en la manera como se va a poder transmitir un inmueble, dependiendo si es bien de dominio público o bien de dominio privado. ¿Qué se requiere para que el Distrito Federal pueda enajenar un bien de dominio público? ¿Puede enajenarlos? La respuesta es sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer para enajenar un bien de dominio público? Paso número 1. Decreto de desincorporación. Desincorporarlo del dominio público para incorporarlo al régimen de dominio privado. ¿Quién emite esta declaratoria? El jefe de gobierno. Fundamento, empiezan por el 141 del Estatuto de Gobierno y 21 y 34 de la Ley del Régimen Patrimonial y Servicio Público. Segundo requisito, ya se desincorporó. La aprobación, la revisión y la aprobación del acto jurídico por la Oficialía Mayor. Fundamento, artículo 9, fracción
fracción séptima y 53 de la Ley del Régimen Patrimonial y Servicio Público. Tercer requisito, ya se desincorporó, ya lo aprobó la Oficialía Mayor. Tercer requisito, pagar e enterar a la Tesorería del Distrito Federal el importe de 1 al millar sobre el monto de la enajenación. Fundamento 32 de la Ley del Régimen Patrimonial. Cuarto requisito, debe de ser aprobado el acto jurídico adicionalmente por la Secretaría de Desarrollo Urbano. Artículo 53 de la Ley de Desarrollo, la Ley del Régimen Patrimonial. Quinto requisito, un avalúo practicado por la Oficialía Mayor. ¿El avalúo para qué? Para determinar el monto de la enajenación. Recuerden que no se puede hacer ninguna transmisión de propiedad, ninguna venta a un valor menor al avalúo. Y en caso de una expropiación, no se puede pagar de indemnización una cantidad también mayor al avalúo determinado. Entonces, toda transmisión de propiedad de un bien de dominio público, repito, decreto de desincorporación, aprobación por la Oficialía Mayor, aprobación por la Secretaría de Desarrollo Urbano, un avalúo, pagar el 1 al millar sobre el monto de la enajenación, y en caso de requerirse, formalizarse ante un notario público designado por la Secretaría de Gobierno a través de la Consejería Jurídica. Entonces, eso es el procedimiento para poder enajenar. Las ventas siempre deben de ser de contado, excepción cuando sean para regularización de bienes habitacionales. En los demás casos se pide que la enajenación, la venta, sea de contado. ¿Qué pasa si no se cumplen estos requisitos? La venta es nula. Y si gusta checar el artículo 24 y 43 de la Ley del Régimen Patrimonial y Servicio Público, Artículo 24. Las dependencias, entidades, delegaciones y demás órganos desconcentrados que tengan destinados, asignados bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal no podrán realizar ningún acto de disposición ni conferir derechos de uso, aprovechamiento y explotación sin la previa autorización de la Oficialía. La inobservancia de lo antes señalado producirá la nulidad de pleno derecho y la Oficialía podrá proceder a la recuperación administrativa del inmueble. Y 43, por favor. Los actos, negocios jurídicos, convenios y contratos que se realicen con violación a lo dispuesto en esta ley serán nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal en que incurren los servidores públicos que las realicen. Tratándose de inmuebles asignados a los organismos descentralizados, objeto de alguno de los actos o contratos que sean nulos conforme a este artículo, la Oficialía solicitará su recuperación administrativa a las delegaciones y determinar su aprovechamiento conforme a la política inmobiliaria del Distrito Federal. Bueno, o cumplimos estos 6 requisitos o la operación es nula. ¿Qué sucede para transmitir un bien de dominio privado? Lo mismo, menos no se requiere el decreto de desincorporación. Y adicionalmente se requiere la aprobación del Comité Inmobiliario, perdón, el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito
Distrito Federal. Entonces, lo mismo, se requiere la aprobación de la Oficialía Mayor, avalúo, entrar en 1%, aprobación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, formalizarse ante notario, lo mismo. La única diferencia entre un bien, para adquirir un bien que es de dominio público o un bien de dominio privado, es que en el caso de un bien de dominio público se requiere previamente el decreto de desincorporación, y cuando se trata de un bien de dominio privado, lo que se requiere es la aprobación del Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal. ¿Cómo se integra este patrimonio? Bueno, lo integran varias secretarías, desde la Oficialía Mayor, Secretaría de Gobierno, Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Obras y Servicios, Educación, Salud, Desarrollo Social, Finanzas, Transportes, etc. Bueno, dar en cuenta lo importante: para que se pueda transmitir la propiedad de un bien de dominio privado, se requiere la aprobación de este Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal. Ahora, todos los... Una pregunta. Aprobación del Comité del Patrimonio Inmobiliario, ¿se requeriría también en los bienes de dominio público, porque al desincorporarlo pasa al régimen de dominio privado? Curiosamente no lo señala, no se señala. Técnicamente debería ser exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es de la práctica? Si hay siempre una aprobación del Comité del Patrimonio Inmobiliario. Aunque Sí. sea de dominio público. Aunque sea, sí, porque en el momento se desincorpora, ya es de dominio privado. Sí, Okay. sí, es correcto, sí. Bueno, ahora, nada más como una mera nota. Las dependencias, las delegaciones no son propietarias. Ojo, las delegaciones no tienen personalidad jurídica, no pueden enajenar. ¿Quién es el propietario? El gobierno del Distrito Federal. Cualquier acto de disposición que autorizara una delegación es nulo, lo que vimos en el artículo 23 de la Ley del Régimen Patrimonial. Ahora, decíamos que el Estado, específicamente el federal, también puede adquirir. ¿Puede comprar? Sí. ¿Puede recibir en donación? Sí. ¿Puede recibir en pago? Sí. Al final de cuentas, tiene, como cualquier persona moral, la capacidad para adquirir. ¿Cuál sería la condicionante? Condiciones y fundamentalmente el precio de la adquisición. El Distrito Federal tiene que practicar un avalúo del bien que se va a adquirir. Este avalúo lo practica la Oficialía Mayor, y la venta no se puede pactar en un valor mayor al del avalúo autorizado. Entonces, es, digamos, fundamentalmente el único tope o el único límite. Si el avalúo determina un valor X, es el tope máximo de los cuales se va a fijar el precio de la adquisición. Igual para efectos de expropiación, lo mismo. El avalúo de la Oficialía Mayor es la que determina precisamente el costo de la indemnización. Y creo que ya se nos está acabando la hora. Bueno, ok, ahora vamos a las preguntas. Seguidos los procedimientos, ¿se puede vender en directo? ¿Hay que hacer licitación o cómo procede? Depende. Ahora sí que la regla es dependiendo cuál es la idea. Por ejemplo, aquí el inmueble está contigo. La idea es que la libre lo adquiera. Entonces estamos tratando de licitación, no, va a ser donación. Entonces, no necesariamente hay esa situación de que se va a vender, se puede o no vender, pero por ejemplo a los colindantes tienen derecho preferente. Por ejemplo,
si es para regularización de la tenencia de la tierra, ahora sí que no hay ningún problema. O sea, se puede generar esa licitación, pero la regla es, o sea, normalmente cuando hablamos de licitaciones es cuando son de bienes muebles. Normalmente en bienes inmuebles no se plantea genéricamente, aunque sí hay derechos preferentes. Sí. Mira, esto porque el día de ayer pedimos un reporte de esto mismo de Remix Cobranza. Nada más una pregunta. Y nos salió un dato curioso. De la ley de salvaguarda de patrimonio urbanístico, no arquitectónico, vemos, en materia notarial, que sería un dato de transmisión y recepción. lo más importante que tener cuidado al notario. Entonces, realmente quisiéramos validar que en realmente como notarios, más que todo es simplemente plantear la declaratoria de que este bien es para que el día de mañana el adquirente lo sepa, pero tiene que estar inscrita, o sea, realmente como fedatarios. Nuestra y limita el derecho de propiedad ni lo grava, que es una, digamos, una pequeña restricción, pero realmente impide que se pueda realizar un acto tratativo, por supuesto. ¿Cuál es la carga seria para el titular del predio? Pues que tiene que ajustarse a todas las mejoras, ampliaciones. Esto nada más, ¿no? Que la autoridad que en caso de venta tendrá un derecho preferente el gobierno federal para adquirirlo. Pero de ahí fuera realmente quizá lo más trascendente sería el caso que el particular quisiera venderlo, el derecho preferente del Estado. Sí, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, espero que hayan aprendido algo y no les había aburrido mucho, y si no, pues ya el precio del deber. Gracias.